Recordemos, ¿no? Macri, presidente entre 2015 y 2019 y hoy una de las principales figuras de la oposición. Por eso tan importante este anuncio. Ahora, ¿qué cambia? ¿Cómo queda planteado el escenario? Insisto, a menos de 5 meses de las elecciones primarias. De eso vamos a estar hablando con Marcos Novaro, que es sociólogo, analista político y tiene la gentileza de atendernos. Marcos, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mirraji. Muy bien, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Marcos, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo cambia el escenario electoral a partir de esta decisión? Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Resuelve parte de la incertidumbre que rodea la situación electoral, porque las principales fuerzas políticas todavía no tienen candidatos, ¿no? Reduce la incertidumbre en la oposición y habilita a los principales contendientes de su propio partido, que es el PRO, a consolidarse como aspirantes a la sucesión del liderazgo de esta coalición que ha formado el PRO con el radicalismo, la coalición cívica, sectores del peronismo, varias fuerzas, digamos, que se han mantenido unidas durante estos años, a pesar de que perdieron el gobierno en 2019, pero todavía no han logrado procesar, digamos, la sucesión del liderazgo de Macri, que fue presidente y que, digamos, parte de estas fuerzas no aceptaba que volviera a ser candidato presidencial, digamos, ¿no? Dentro de su propio partido, Macri tenía resistencias y hay dos aspirantes muy fuertes, Patricia Bullrich, que fue su ministra, y Horacio Rodríguez Larreta, que es jefe de gobierno de la ciudad capital, de Buenos Aires, y los dos tienen buenas posibilidades, digamos, ¿no? Ahora, con Macri replegándose, retirándose de la competencia, yo creo que lo que vamos a ver es una aceleración de la recomposición interna dentro de Juntos por el Cambio en torno a dos propuestas, una más dura de posiciones más radicales, por decir así, frente a la crisis económica, frente al peronismo, frente a lo que se denomina el populismo gobernante, digamos, y una posición más moderada que trata de negociar con sectores del peronismo, que es la de Larreta, digamos, ¿no? Y bueno, esas dos fórmulas de sucesión del liderazgo de Macri me parece que van a competir con chances, ¿no? Me parece que las dos tienen altas probabilidades de ganar. Ahora, Marcos, y la decisión de retirarse, porque Macri uno lo tenía más identificado en una posición más dura, sobre todo por lo que habían sido sus últimos discursos, digo, de los últimos 3 años, ¿no? ¿Parecería favorecer más desde su punto de vista a la posición más dura, a la posición más blanda? ¿No está claro? Sí, bueno, uno podría imaginar que la principal beneficiaria es Patricia Bullrich, que comparte electorado con Macri, ¿no? Como vos decías, en los últimos años Macri fue adoptando una posición más dura con el peronismo, con la idea, digamos, de que su error en la gestión de gobierno había sido ser moderado y demasiado gradualista en los cambios que había impulsado, ¿no? En términos de reformas económicas, de ajuste para combatir la inflación, y que había sido demasiado generoso en la negociación con gobernadores peronistas que le ofrecieron ayuda, pero en cuanto empezó la crisis financiera y volvió al ruedo Cristina Kirchner, se fueron con Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Y hoy están todos en el frente de todos en el oficialismo gobernante. Entonces, yo creo que Patricia Bullrich puede recibir esta noticia con más optimismo, digamos, ¿no? O sea, es probable que una parte de los votantes que prefería todavía Macri se vuelquen por ella. De todos modos, depende mucho de las alianzas internas que puedan tejer en los próximos días, digamos, ¿no? Yo creo que a partir de ahora se abre un periodo de aceleración donde tanto Bullrich como Larreta van a tratar de ganar aliados internos en el radicalismo, que es un partido más moderado y por eso un poco más cercano a Larreta, en la coalición cívica de Lisa Carrió, en el sector peronista que rodea a Ángel Pichetto, que se inclina más a las posiciones más duras de Bullrich. Entonces, ahí hay que ver quiénes ganan posición y después, bueno, hay que ver el desempeño de los dos, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que dijo Macri al renunciar a ser candidato es que él no va a intervenir, que él no cree en los líderes en las sombras que digitan lo que hacen sus marionetas, ¿no? Eso fue una crítica a Cristina Kirchner por cómo se comportó con el gobierno de Alberto Fernández, pero también es una señal de que él no va a señalar a alguien como candidato preferido
y va a permitir, digamos, que, bueno, que se forme un liderazgo nuevo, auténtico, porque el país necesita un presidente fuerte, digamos, ¿no? Después de un gobierno tan débil como el de Alberto Fernández, necesita un presidente fuerte. Eso me parece que es una señal de imparcialidad, por decir así, y una señal a los dos contendientes principales de que depende de ellos formar ese liderazgo fuerte, y para eso tienen que mostrarse competitivos y también inclusivos, ¿no? También mostrar que pueden conducir al resto. Claro. Ahora, del otro lado, digo, ¿cómo impacta esto en el oficialismo, donde Cristina Kirchner había dicho, medio en un rapto de bronca, que no iba a ser candidata, que después dijo, no, no es que no voy a ser, sino que me quieren proscribir, y donde hay un sector muy fuerte que está pidiendo que sea candidata? Sí, efectivamente, si piden que sea candidata es que proscripción no hay, ¿no? Si depende de su voluntad es porque nadie se lo impide. Entonces este argumento de la proscripción se ha ido debilitando. Sectores internos del propio gobierno han dicho que no existe la proscripción, que si Cristina se niega a ser candidata es por voluntad de ella, y que entonces tiene que dejar jugar a los demás, principalmente, bueno, a Alberto Fernández, que aspira a la reelección, y a otros aspirantes de menor talla, por decir así, entre los cuales se cuenta el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que tenía algunas chances cuando parecía que podía dominar la inflación, ¿no? Entre el momento de su asunción, entre mediados y fines del año pasado, parecía que Sergio Massa podía controlar la inflación, y entonces su eventual candidatura presidencial podía tener alguna suerte. Después de eso todo empeoró, ¿no? La inflación volvió a acelerarse. En este momento está alrededor de 7% mensual. Y además se ha empezado un ciclo recesivo, ¿no? Parte por el agotamiento del financiamiento al crecimiento, por el agotamiento de las divisas para financiar las importaciones. La actividad está en retroceso. Entonces se suma recesión con inflación. Es muy difícil la situación en la que está el gobierno, y yo creo que hoy por hoy no tiene ningún candidato con chances, ¿no? ¿Cómo se va a resolver eso? Es muy difícil decirlo. Es posible que Cristina revea su decisión de no presentarse, y es posible también que busquen un candidato alternativo, ¿no? Se habla de Daniel Scioli, que es alguien prácticamente jubilado, que está ahora de embajador en Brasil, y que podría ser más o menos una figura de consenso, porque no tiene resistencias ni del kirchnerismo ni de los sectores moderados del peronismo. El problema es que tampoco tiene popularidad, ¿no? Es una figura un poco atractiva, ¿no? Y ahora, ¿qué cambia o qué pasa con este tercer actor que está emergiendo, ¿no? Que es Javier Milei, libertario, que podríamos emparentarlo con Jair Bolsonaro, con Donald Trump, el actor antisistema, que por lo menos algunas encuestas lo muestran en crecimiento? Sí, ha sabido capitalizar la bronca de buena parte de la sociedad con la situación económica, de una crisis muy larga, ¿no? Que se inició en 2018, pero en realidad, si uno quiere hacer un poco más de historia, en realidad Argentina no crece desde 2011 en adelante, digamos, ¿no? O sea, hace casi 12 años Argentina está estancada con una inflación muy alta. La sociedad está muy agotada, muy cansada de sucesivos gobiernos que han fracasado en controlar la inflación. Y esto le da impulso a una figura que no pertenece al sistema político, que nunca fue una figura pública, salvo, digamos, en sus charlas como economista, y que se volvió una figura muy, muy popular porque habla en contra de todo, digamos, ¿no? Vos lo comparaste con Bolsonaro y con Trump. Tiene un parecido en términos de que es un populista de derecha, muy de derecha, digamos, pero creo que la diferencia es que es básicamente una figura antisistema, no pertenece a ningún partido, ¿no? Trump y Bolsonaro eran parte del sistema político, finalmente, digamos, ¿no? Este es un actor antipolítico, y ahí también residen un poco las limitaciones de Milei, ¿no? No ha logrado rodearse de otras figuras, se ha peleado con parte de sus iniciales apoyos. Es muy difícil que vaya a tener tanto empuje como para poder competir en pie de igualdad con las dos coaliciones principales, el peronismo y todo el arco no peronista, digamos, ¿no? Yo diría que depende mucho de si la situación económica se descontrola y si los demás cometen muchos errores. Si Juntos por el Cambio hace una interna inclusiva y gane Larreta o Bullrich, el que pierde apoya al ganador, digamos, yo creo que lo más probable es que gane Juntos por el Cambio.
Pero si no, digamos, si se pelean, digamos, si se rompe esa coalición, si no generan un liderazgo inclusivo y además la situación económica se sigue deteriorando, bueno, Milei tal vez tiene chance. Ahora, cuando uno va a la comparación internacional, más allá de los parecidos y diferencias con otros líderes similares o no, lo que uno ve es que el ascenso de esos líderes casi siempre va de la mano de una fuerte desconfianza hacia los políticos tradicionales, hacia las formas convencionales de hacer política. Y lo que uno ve, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández o, por ejemplo, de Horacio Rodríguez Larreta, incluso quizás en menor medida con Patricia Bullrich, es que son políticos convencionales. Digo, ¿cuánto hay de ese rechazo en la sociedad argentina hoy? No, es muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, Milei tiene alrededor de 20 puntos de apoyo, pero uno ve las encuestas y el 50% de la población opina que los viejos partidos y los viejos dirigentes no ofrecen soluciones, ¿no? Y eso incluye a los partidos de oposición. Por eso, incluso dirigentes que tienen muchas chances, como yo mencioné, a Bullrich y Larreta, tienen tanta imagen negativa como positiva, ¿no? Entonces hay una mitad de la población que está muy enojada. Me parece que de todos modos, digamos, el sistema político argentino todavía funciona de modos como para poder retener y contener ese enojo, ¿no? No está en los niveles de descontrol que uno pudo haber encontrado hace unos años en Chile o en Perú hace menos tiempo, digamos, ¿no? O sea, hay una opinión antipolítica y de mucho hartazgo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, los gobiernos desde hace 10, 12 años han fracasado, ¿no? Han fracasado en ofrecerle un futuro mejor a la sociedad y eso sobre todo se siente en los sectores más jóvenes. Los jóvenes que hasta hace unos años votaban principalmente al kirchnerismo, Cristina Kirchner era muy atractiva para las generaciones jóvenes, hoy o no votan o votan a Milei. O sea, en la juventud Milei tiene preeminencia. Eso es una mala señal para los partidos, el resto de los partidos, digamos, ¿no? O sea, la verdad que si los jóvenes no creen en el futuro del país y piensan que en todo caso vamos a tener futuro cuando incendiemos las instituciones, digamos, porque no ofrecen ninguna alternativa, bueno, estamos en problemas, ¿no? Marcos Novaro, interesantísimo. Gracias por este tiempo con DNews. Un gusto, que sigan bien.